Nuestro siguiente expositor también es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, magíster en ingeniería agrícola, especialista además en diseño de riego y drenaje, como también en reingeniería de equipos, asesor de riego destacado, asesor de riego en Chile y en el extranjero. Su tema de hoy son las consideraciones hidráulicas y energéticas en el diseño para mitigar heladas. Don Sergio Villagrán. Gracias, Claudio. Gracias por la invitación y esperemos no ladear mucho después de las interesantes presentaciones de Andrés y del profesor Santibáñez. A ver, ¿qué es lo que le estoy mostrando ahí en esta primera diapositiva, que vamos a hablar mucho de ella? Es un mapa conceptual de cómo funciona o los factores que debemos considerar para hacer un sistema de control de helada o de mitigación. Entonces, partimos por un tema de que siempre es importante saber cuál es el riesgo que tenemos de daño por helada, que es básicamente lo que habló el profesor Santibáñez. Pero siempre cuando tenemos un riesgo, en términos de clima, lo podemos simplificar, en que el riesgo se da cuando somos vulnerables y a la vez cuando somos expuestos. Vale decir, si nosotros estamos expuestos, por ejemplo, a una helada, y estamos en una época del año donde no tenemos brotación, no somos vulnerables. Por lo tanto, no existe nada que controlar y no existe un riesgo. Pero a la vez, si estamos en un momento en que estamos siendo expuestos y somos vulnerables, bueno, ahí se da el riesgo mayor y está la necesidad de hacer este control de helada. La vulnerabilidad, ¿de qué depende? Bueno, de la etapa de crecimiento. ¿Tenemos o no tenemos fruto? ¿Estamos en dormancia o estamos en pleno crecimiento? ¿Cuál es el contenido de agua de la planta? ¿Cuál es el estado sanitario que tenemos la planta dentro de otros factores que quisiéramos poder ir agregando? Y la exposición va a depender, obviamente, de la duración de las temperaturas mínimas, del perfil de temperaturas que podamos tener en la zona y del déficit de presión de vapor o la humedad relativa como su inverso, entre comillas. Dada esta condición, nosotros estamos definiendo un volumen de agua que necesitamos aplicar. Y ese volumen de agua a aplicar, que lo hablaron los expositores anteriores, lo llevamos a una precipitación, que es lo que estoy marcando. La precipitación, que puede ser 2,5, 3, 4, que es sujeto a otra discusión, nos va a definir cuál es la disponibilidad de agua que necesitamos para poder hacer este volumen aplicar. Y esa disponibilidad de agua, sin duda, que depende de la duración de las heladas, de los derechos de aguas que tengamos. Por ejemplo, si que, como decía el profesor Santibáñez, estamos bombeando de un pozo, o de la capacidad de almacenamiento que podamos tener para poder tener todo el evento del control de helada. Y aquí hay un elemento de planificación no menor, porque si efectivamente estamos pensando controlar una cierta temperatura por una cierta cantidad de horas y por una cierta cantidad de eventos, significa que tenemos que tener una disponibilidad de agua suficiente para poder cumplir con estos requerimientos, porque si no, como dijo Andrés, bueno, a veces quizás mejor no conviene ni siquiera aplicar. Entonces, es muy importante tener en cuenta que necesitamos tener clara cuál es nuestra disponibilidad, acorde a la precipitación de nuestro sistema, cuál es la duración y las temperaturas. Luego, en la precipitación, nosotros, como hablaba Andrés, tenemos la opción de que lo hagamos como una cobertura parcial o con una cobertura total. Y a la vez la cobertura parcial, que puede ser en franja, como durante muchos años se ocupó flipper o se sigue ocupando flipper en Aranda, ¿no? Que pueden ser de aplicación permanente o en pulsos, como lo que mostró Andrés con Pulsar. Pero a la vez, la precipitación está íntimamente ligada con la uniformidad, que en varias preguntas se han repetido dentro de la mañana con respecto a esto. Espero poder dar un poquito de luz sobre este tema. Si nosotros consideramos ocupar un gironet, un microaspersor, uno por planta, como planteaba Andrés, esto nos va a dar una forma de aplicar el agua que en una zona que está más oscura va a estar más húmeda y una zona exterior que va a estar con menos agua. Aquí, en ejemplo, a 1 metro de distancia, vamos a estar aplicando alrededor de 6 milímetros, esto pensando sin ocupar un pulser, o sea, en forma continua, con un gironet de 90 litros. Si vamos y pensamos en una cobertura total y ocupamos un meganet, por ejemplo, nos vamos a encontrar que al metro vamos a estar aplicando un poquito más de 3 milímetros, pero a los 4 metros vamos a bajar a menos de 1 metro. Como individuo, no estamos todavía hablando de arreglos de aspersores. Y a los 8 metros, 9 metros ya prácticamente no tenemos aplicación. ¿Qué nos lleva a esto? Y aquí vamos ya a ejemplos prácticos.
Si pensamos en una cobertura total y estamos ocupando este meganet en un arreglo de 8x8, supongamos que en la vertical está una hilera donde tengo los aspersores y un marco de plantación, no sé, de un cerezo 4x2, este punto este punto redondo que estoy colocando acá, estaría en la hilera de los 4 metros, en el medio de las plantas, y esa planta en ese punto estaría recibiendo 3,6 milímetros. Pero la planta que está aquí, en la hilera, donde está la línea de aspersión, esos mismos 4 metros, va a estar recibiendo 2,26. El sistema, como promedio, va a estar precipitando 4. Su coeficiente de uniformidad va a ser del 84%, que es lo que hablaba Andrés. Pero aquí voy a tener zonas en que voy a estar aplicando más de 3, otras ligeramente bajo los 2,5 milímetros como mínimo que hemos planteado, y quizá en algunas zonas un poquito menos. Esto implica que tenemos que tener una gran densidad de aspersores para poder cumplir con los requerimientos. Entonces, alguien puede pensar, bueno, ahorremos y vámonos a un arreglo 12x12. De nuevo, siendo nuestro marco de plantación de 4x4, vamos a tener zonas que en el medio de la enchilera, vamos a estar aplicando 2,5 milímetros, pero en medio de la hilera donde están los aspersores vamos a estar aplicando 1,8. En promedio vamos a estar aplicando 1,79, pero vamos a tener lugares como estas zonitas que son más claritas, que están en los densogramas, donde vamos a estar aplicando menos que eso. ¿Qué es lo que puede significar eso? Que efectivamente van a haber plantas en que no vamos a cumplir con el mínimo de agua que necesitamos y podemos sufrir daño. Entonces quizás este arreglo no es lo suficientemente bueno, es más barato, ocupa entre comillas menos agua, y esto lo reflejamos en que su uniformidad es inferior del 78% comparado al anterior. Podemos seguir haciendo ejemplos, como algo más intermedio, de un arreglo 12x8, y nos vamos a encontrar nuevamente en el medio de estos 4 aspersores, que vamos a estar aplicando 4,4 milímetros, pero en la línea de los aspersores, justo en el medio, vamos a estar aplicando 1,8. Y de nuevo volvemos, ¿qué es lo que estamos buscando? 2,5 milímetros, 3 milímetros parejo, 2,69 en promedio de toda el área de plantación, incluyendo la entrilera que quizás queramos controlar o quizás no queramos controlar, y obviamente que esto tiene una uniformidad menor. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Nosotros podemos hablar de que hay una precipitación que puede ser correcta, 2,69, pero su distribución, su uniformidad es brutal en términos de qué es lo que queremos controlar. Y este es un aspecto que cuando estamos haciendo un diseño debe ser considerado. No es tan solo la precipitación va de la mano de la uniformidad. Y esto es lo mismo que pasa en los equipos de riego. Los equipos de riego muchísimas veces tenemos que las precipitaciones promedio en un sistema pueden ser 2 milímetros, pero tenemos tal grado de uniformidad que tenemos plantas que están recibiendo una precipitación de 1,2, 1,3 y otras de 3 y más. Entonces, ¿qué lleva a eso? Que empezamos a ocupar más agua de la que creemos que necesita el cultivo. Sabemos que necesitamos el cultivo y empieza a haber problemas de que no nos dan los equipos, no nos dan los tiempos, o muchas veces conclusiones erróneas de que la planta requiere mucho más agua de la que realmente necesita, cuando la verdad es que los sistemas están siendo netamente desuniformes y están mal pensados. Volviendo a nuestro mapa conceptual, llegamos que ahora ya pensando en diseñar un sistema de control de la o de mitigación de la, esta precipitación que calculamos es obviamente que influye en el diseño de los blocks, de cómo vamos a hacer conectar estos aspersores a nuestra red. Y obviamente la selección del emisor va a depender de la precipitación. ¿Ya? Esa precipitación, bueno, está ligado a lo que estamos hablando acá, y el diseño lo podemos tomar ya sea usando el mismo bloque de riego, en una forma manual, enseguida les voy a mostrar una fotografía que es a lo que me refiero, o lo podemos hacer independiente al bloque de riego, ya sea en forma manual o automática. ¿A qué me refiero con esto? Efectivamente, si nosotros tenemos un sistema de riego, podemos, como en la foto de la izquierda, el elevador, el chicote, tomar y hacer una derivación en T con 2 válvulas, y en uno abrir una válvula para cuando regamos, y tener cerrada una línea para el control del agua, que podría ser con un pulsar y un stripnet, por ejemplo, y cuando tenemos el riego del A, hacer el acto contrario, cerrar el gotero y abrir el control del A. ¿Eso qué implica? En ese ejemplo de una viña, si estamos en un marco de plantación de 3 metros, tenemos 33, 34 hileras por hectárea. Imagínense las hectáreas que quieran controlar la cantidad de llaves que hay que abrir o cerrar. O si esto fuera cerezo, con 2 líneas, imagínense la cantidad de llaves que tienen que abrir y cerrar, con el peligro
que esto eventualmente pueden quedar goteros abiertos, no estar viendo los aspersores, o tener todo abierto y no poder cumplir con el caudal. La opción es hacer lo que está en la foto de la derecha, instalar un terciario paralelo al sistema de riego, y esto obviamente cuando estamos instalando nuestro sistema de riego, donde hacemos un nudo o un bloque de control de helada, que puede ser, como muestra la foto aquí abajo, manual, o se puede hacer en forma automática. ¿Y eso qué es lo que nos facilita? Si en el caso que fuera manual y tenemos un proyecto que tiene 40 50 hectáreas, bueno, cuando tenemos, perdón, 40 50 válvulas, cuando tenemos un evento de control de helada, mandamos un operario que abra las válvulas, y cuando ya no queremos ocupar el control de helada, hacemos que la cerramos. O esto lo podemos hacer en forma automática. Volviendo a este sistema, a este mapa conceptual, ya hecho nuestro bloque, nuestro arreglo, nuestro emisor que estemos ocupando, la precipitación que tenemos, la idea siempre es ocupar el sistema de riego existente. Y aquí hay un tema que se ha hablado mucho de la precipitación, que es cómo ligamos la precipitación del control de heladas con la precipitación del sistema de riego. Y aquí vamos con un ejemplo. Estos cerezos que están plantados a 4 en hileras y a 2 sobre la hilera, si la decisión fuera ocupar un pulsar con un gotero de 8 litros en su conexión, con un diámetro real mojado de 2 metros, eso es la tabla que mostró Andrés de la selección de los emisores, tenemos un área real mojada de 3,14 metros. Y la precipitación efectiva que se nos está dando por árbol es de 2,55. Pero la precipitación en el sentido que nosotros lo ocupamos en términos de autotranspiración o la precipitación de aplicación perdón, disculpen, estoy confundiendo temas. La precipitación es 2,55 y nuestra precipitación es de 8. Lo que quería explicar es lo que viene a continuación. Si nosotros esto de 4 por 2 lo llevamos, estos 8 litros en estos 4 por 2, la precipitación por toda el área es de 1, no los 2,55 que estaba por la planta, es de 1 milímetro. Y si este equipo de riego tiene 2 laterales con gotero a 0,5, con caudal de 2 litros, que es algo relativamente estándar, la precipitación del sistema de riego es de 2 litros por cada metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el riego que precipita 2 y en la misma área el control de helada que precipita 1, por favor, no estoy diciendo de que el sistema va a funcionar de 1 milímetro protegiendo a la planta, es 1 milímetro por el marco de plantación de 4 por 2, significa que si nuestro sistema es de 5 hectáreas nuestro bloque, podríamos potencialmente, con el mismo equipo de bombeo en términos de caudal, controlar helada para 10 hectáreas. ¿Ya? Ahora, si el equipo de riego fuera de 5 sectores, de 5 hectáreas, 25 hectáreas en total, en este sistema nos faltarían agua para 15 hectáreas. Y aquí esto, ¿por qué lo recalcamos? Y fue una de las cosas que más conversábamos con Claudio, con la gente de Netafim previo a esto, es de que muchas veces se plantea de que con 1 milímetro, como está en el ejemplo, por metro cuadrado de superficie, nosotros estamos controlando helada. La verdad es que esa es la precipitación por área, pero estamos aplicando 2,6 en este ejemplo por hectárea, perdón, por árbol, por área ajustada, y la verdad que esto necesitamos suplementar los equipos de riego, y que no es suficiente con el equipo de riego que tenemos para poder controlar. O sea, hay gente que dice, oye, no, con el mismo sistema de riego tú puedes controlar el agua. Chuta, difícil, el 100% de la superficie es difícil. Con el sistema de riego más un suplemento, ¿lo puedes hacer? Claro, sin duda. Y aquí, ¿qué es lo que lleva? Que obviamente necesitamos hacer un sistema suplementario que involucra esto, que si las matrices no son suficientes, dado la arquitectura que tenga el equipo de riego, necesitamos hacer refuerzos de matrices. Y obviamente tenemos que aumentar nuestra capacidad de bombeo, y eso implica que tenemos que también aumentar nuestra capacidad de filtrado. Pero también hay que aumentar la presión. Entonces, a este equipo de riego, que es el sistema de bombeo del mismo sistema del mismo campo de la foto, está con emisores que funcionan con 10 metros de columna de agua. Y ya Andrés nos dijo que Pulsar necesitaba 25 en el Pulsar. Si lo estamos colocando 3 metros sobre el nivel del suelo, en realidad son 25 más 3.
28 metros. Pero pensando solamente en la presión de operación, el solamente colocar el control de la A, necesitamos 15 metros solamente por presión de operación más de lo que el sistema de riego nos estaba entregando, sin agregar pérdidas de carga adicionales, porque estamos metiendo mayor caudal por las tuberías, nada más. Entonces, si ustedes tienen un sistema de riego que funciona a 30 metros, por ejemplo, y vamos a cambiar de goteo de presión de operación a 10 a un pulsar que va a funcionar en 25, necesitamos aumentar al menos el 50% de la presión de operación. Y como ya vimos anteriormente, estamos aumentando al menos 1,5 veces el caudal. ¿Qué significa esto? Que necesitamos o suplementar el equipo o pensar derechamente en colocar un sistema de bombeo que dé el caudal y la presión necesaria para esto, pero también con el área de filtrado y con los filtros necesarios para que esto funcione, ¿ya? Por lo tanto, no solo se debe aumentar el caudal, se debe aumentar la presión del sistema y también debe ser necesario probablemente reforzar las matrices. Y aquí un tema importante que es una de las preguntas que se hizo. Se debe aumentar la capacidad del filtrado porque hay que asegurar que el área de filtrado sea correcta para evitar el taponamiento de los goteros. La foto de la izquierda tienen un gotero que a muy poca operación, con un mal dimensionamiento del sistema de filtrado, se tapó. Y en la derecha tienen los goteros PCJ, que son normalmente los que se usan con un sistema pulsar, que ahí esas fotos son de unos goteros que ya tienen 14, 15 años de operación con no un muy buen sistema de filtrado. ¿Qué pasa si nosotros no arreglamos este sistema de filtrado? Bueno, en un equipo de riego quizás tenemos la opción de cambiar los goteros. Aquí cuando nos damos cuenta que los goteros están tapados, lisa y llanamente no está saliendo agua por nuestro sistema de control de la A y lisa y llanamente nuestras plantas van a sufrir. Por lo tanto, tampoco es llegar y que vamos a aplicar agua sin aumentar nuestra capacidad de filtrado. Necesitamos bombas, filtros, matrices que nos puedan soportar este sistema. Y aquí, obviamente, en efectos de planificación, si nosotros tenemos una caseta y queremos controlar cerezo y no sé, tenemos nogales, tenemos ciruelos, lo que sea, que no requiere el control de la A en esa época, podremos sumar la capacidad de los distintos equipos para que operen en el sistema de control de la A. Pero hay que tener en cuenta que debemos sumar caudal y también debemos sumar presión. Brevemente, eso es lo que les quería conversar. Gracias. Gracias, Sergio. Agradecemos a Sergio entonces por la claridad de los conceptos expuestos en su presentación. Definir precipitación, conocer la disponibilidad de agua para cumplir requerimientos, coberturas totales, parciales, la uniformidad, qué queremos controlar, cuánto recibirá cada planta, la correcta elección de los emisores, etc. Gracias, Sergio. Pasemos a la ronda de preguntas, Gabriel. Sí, a estos momentos hay pocas preguntas, pero hay una que lo encuentro bastante innovadora. Me gustan estas preguntas que nos desafían. Mi pregunta: ¿es viable técnica o económicamente implementar un sistema de drenaje para aumentar el agua del control de heladas? Yo me imagino que depende, pero yo creo que podríamos ver cómo podemos ver y cómo se podría hacer esto en realidad. Yo imagino que hay situaciones que pueden ser más complejas que otras y más factibles. Gabriel, el que tengamos sistemas de drenaje hoy día que estemos ocupando para el agua del riego no es algo excepcional. Te diría que en muchos de nuestros clientes es algo habitual, que se generan sistemas de drenaje y que se acumulan esa agua en un tranque y se ocupan para el riego, y que no es algo que, de comillas, innovador. Yo diría que un alto porcentaje de los proyectos en los que trabajamos es una situación que se usa, por lo tanto la respuesta está ahí, digamos. El tema que puedes tener es otro, que un poco está asociado a lo que hablaba el profesor Santibáñez. Es que si tú efectivamente tienes un suelo que tiene un problema de drenaje y vas a hacer un control de helada, lo que vas a hacer es que aumentar el agua que vas a tener en el suelo y vas a aumentar el problema de drenaje. Entonces, muchísimas veces dentro del control de helada, y porque un poco uno piensa más, quizás por deformación, en un sistema más localizado de aplicación, el hecho de que muchas veces vas a, comillas, destrozar caminos, inundar plantaciones, bajar las temperaturas del suelo, más que bajarlas, no permitir que se sigan elevando en la primavera, y puede significar incluso que puedas retrasar
el desarrollo de una plantación producto de esta aplicación de agua. Entonces, si tú tienes un problema de humedad, ya con un tema de drenaje, y si más encima aplicas agua, bueno, quizás te estás metiendo en otros problemas, controlaste la helada, pero te estás metiendo en otros problemas. Y eso es un poco lo que traté de colocar en este mapa conceptual, diciendo, mira, estas cosas están todas interrelacionadas y dependen unas de otras, y que solucionas algo, pero se te compensa por otro lado. Entonces, sí se puede, pero cada cosa tiene su afán. No, yo lo había tomado un poco por la escasez de agua que hay hoy día, entonces hay un cuestionamiento a utilizar el agua para el control de helada. Entonces, claramente hacer un drenaje para esto, creo que es un pensamiento que no, pero claramente el tema de los drenajes está hace tiempo. Otra pregunta también, similar, que ¿se podrían utilizar estos sistemas de control de heladas también para hacer aplicaciones de productos? Claudio, nosotros hicimos la gira a Israel hace 5 años también. Fue unas preguntas que ocupamos bastante tiempo, se discutió bastante con la gente allá, sobre todo con Streamnet, tratar de hacer una aplicación. La respuesta es que habían hecho algunos intentos que se había probado, pero de nuevo, hay muchas veces quizás no tanto como el sistema de distribución del equipo, sino que los productos puedan ser usados por esta vía. Entonces ahí habían respuestas que quedaban más que si se podía o no se podía, si es que normativamente podías hacerlo o no. Entonces también, de poder se puede. ¿Qué tan efectivo? Bueno, hay que evaluarlo. Normativamente, ¿estamos ok con eso? Chuta, yo creo que esa es una respuesta más difícil todavía. Una pregunta un poco larga. ¿Qué prefieres al momento de dimensionar las matrices para un sistema dual, riego, control de heladas? ¿Sobredimensionar las matrices pensando en el control de heladas, matriz única, o trabajar con matrices en paralelo, refuerzo, trabajando exclusivamente el riego con una de las dos matrices? A Esto ver, pensando en velocidades de flujo cuando se trabaja en el riego. no sé quién habrá sido esa pregunta, pero me imagino que él la hizo. A ver, el tema primero evaluáis por la velocidad, pero vámonos al riego primero. Una de las cosas que en el riego normalmente no se considera para nada cuando estamos hablando de estos sistemas tecnificados es el fertirriego. Y no en el sentido de que no hayan equipos de fertirriego, sino cómo operarlo. Y básicamente son los tiempos de viaje. O sea, hay una confusión tremenda en el sentido de que nosotros encendemos un equipo de riego y a los 3-4 minutos quizás estamos regando en régimen. Pero el agua que salió de la bomba quizás demoró 30, 40, una hora en llegar a esa válvula, y dentro del bloque de riego puede demorar quizás otros 30, 40 minutos en llegar al último emisor. Entonces, ¿qué involucra? Que si tu aplicación de fertilizante es, no sé, en una hora, puede ser que haya partes de la planta, o sea, partes de los bloques que nunca le llegue fertilizante. Y eso, créeme que en Cerro lo hemos probado y requete probado, buscando estos lugares y haciendo calicata y encontrando que no tenemos nada de fósforo en el suelo en aplicaciones de fertirriego que se han hecho durante 20 años. ¿Ya? ¿Pero por qué voy con eso? Porque si tú tienes un sistema que la velocidad de desplazamiento del agua es lenta y tú duplicas, triplicas el área de la tubería, esa velocidad va a caer muchísimo. Entonces puede ser de que funcione hidráulicamente para el riego, pero probablemente tengas gran parte de tu fertilizante en la matriz. O que llegue a cultivos que si tienes más de un cultivo o distintas variedades, que llegue a lugares donde no los quiere. Entonces, la respuesta va porque de poder se puede. En mi experiencia, cuando nos tocaba hacer las evaluaciones, el colocar 2 tuberías, una para riego, quizás levemente sobredimensionada, más un refuerzo de control de es plata por plata relativamente similar. No te digo que cueste lo mismo, pero no es tan distinto. Pero tiene un montón de ventajas a la hora de la operación. Entonces, si tú tienes de nuevo aplicaciones volumétricas de fertilizante en 30-40 minutos y ahora con la tubería de riego que habías dimensionado demoras 1 hora en llegar al último gotero y sobredimensiona y te demoras 3, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde llegó ese fertilizante? Entonces, es un tema más de una respuesta de manejo, Gabriel, que una respuesta si se puede o no se puede. Tiempos de viaje es lo que hay que considerar.
Oye, no tengo más preguntas. Bueno, ha sido una muy buena reunión, un muy buen webinar. Yo creo que las presentaciones nos dejan varios conceptos, ¿no es cierto?, de los que tenemos que tener en consideración en adelante, los tipos de helada, ¿no es cierto?, la topografía, la misión imposible de abrigar calor que decía Fernando, el agua, el método más efectivo, el hielo protector, no menos de 2,5 milímetros, descartado el humo. Hay que definir también estrategias para cada situación, ideal lo máximo con agua. También nos comentaba Fernando por ahí que están aumentando las heladas en los valles y en la costa y bajando en la precordillera. Esto tiene que ver todo con el cambio climático, aumentando las heladas polares, no menos de 5, 6, hasta 10 heladas polares por año de más de menos 3 grados, cuando antiguamente podían haber 3 solamente. Dimensionar correctamente los sistemas de control, la disponibilidad de agua que nos decía Sergio. Qué tipo de helada se va a enfrentar para tener claro los diseños. ¿No es cierto? Tenemos muchas opciones disponibles para mitigar heladas. Nosotros en Netafim los podemos apoyar, esa es la idea, elegir la opción que mejor les acomode a cada situación particular. Simplemente agradecer la presencia de todos, de los expositores, de Andrés, Fernando, Sergio, y esperamos haber aportado, aclarar dudas, evaluar opciones a cada uno y encontrarnos en otro webinar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Saludos a chao, todos. chao. Chao, chao.